Todas las miradas estaban sobre él hoy en la votación para confirmar o rechazar el nombre del Contralor propuesto por el gobierno. Finalmente su abstención fue la clave en el rechazo del nombre de Enrique Rajewicz. Vamos a conversar ahora con el hombre de esta jornada, el senador de la UDI, Hernán Larraín. Senador, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo está usted? Muy bien, senador, seguí con mucha atención los discursos de hoy y tal vez nadie tuvo palabras tan claras para alabar las cualidades personales y profesionales de Rajewicz como usted. ¿Cómo se entiende que alguien de quien usted tiene tan buena impresión, y así lo mostró en su discurso, sin embargo usted no le haya dado su voto a favor para ser el Contralor? Bueno, tal cual lo expliqué hoy día en la sala al fundamentar mi abstención. Estaba yo en un momento complejo. Para mí quizás esta ha sido la decisión más difícil que haya tenido que tomar en 21 años, porque precisamente conozco a Enrique. Enrique Rajewicz fue alumno mío, fue ayudante mío, lo conocí luego cuando se integró como director jurídico del Consejo para la Transparencia. Este es un organismo que surge de un proyecto de ley del cual yo soy autor, y esta es una materia que yo he estado siguiendo durante mucho tiempo. Así que lo he visto desempeñarse en el ámbito académico, en el ámbito profesional, y tengo por eso una muy buena opinión de su competencia y de su seriedad. Ese, por un lado, y esa cuando supe el nombre de él me pareció atractivo, interesante, una buena propuesta. Sin embargo, esta propuesta tenía, y fue teniendo con el tiempo cada vez más fuerza, dificultades complejas. Por un lado, porque tenemos un proceso que no fue conversado. Se notificó a los jefes de comité de la alianza, incluso entiendo que también de la nueva mayoría, porque hubo muchas dificultades internas, muchos senadores de gobierno que manifestaban su oposición a este proceso. Sin embargo, con nosotros, con la oposición, al tener esta falta de comunicación, se fue produciendo una dificultad mayor, porque se fue planteando esto como un problema político de gobierno y oposición, cosa que es muy negativa para el nombramiento de un Contralor, que es una autoridad llamada a ser independiente y no puede ser el resultado de la imposición política de una mayoría a una minoría. En ese sentido, la falta de negociación, creo yo, generó un problema inicial mayor. Y resulta difícil que en mi situación, que no solamente soy senador, sino que además presidente de un partido de oposición, no podía ser mi voto el que definiera esta situación, porque generaba un conflicto político en la oposición mayor, particularmente en un momento en que estamos trabajando para construir la unidad y en donde yo estoy trabajando con mucho esfuerzo y teniendo un rol muy relevante en esa perspectiva. Senador. Pero además, la segunda razón, Daniel, y termino, era muy breve porque ya la insinué. No solamente tenía un problema político en ese sentido, sino que también en cuanto a que me parecía que, dado como se dio el escenario, no era razonable, ni lo es, que un Contralor, una autoridad con esa responsabilidad, sea elegida por un voto, menos todavía en la circunstancia, como ya decía, de un voto de la oposición. En ese escenario a mí me pareció que no era prudente que ese nombramiento se hiciera, por lo menos con mi voto. Así es que, si bien no podía votar en contra, porque lo considero injusto respecto a Enrique Rajewicz, tampoco me sentí compelido o forzado a votar a favor, porque se producía un cuadro político negativo y además el nombramiento de una autoridad sin el respaldo que ésta requiere. Por eso me abstuve. Senador, o sea, si hubiera habido más parlamentarios de oposición dispuestos a respaldar a Rajewicz, ¿usted hubiera votado a favor? Si no se hubiera producido un alineamiento político de gobierno y oposición, probablemente podría haber votado de una manera distinta. Pero como se produjo así, y por lo tanto no se logró además una mayoría holgada como la requiere este nombramiento, no estaba en condiciones yo de poder apoyar ese nombramiento. ¿Hubiera sido un buen Contralor Enrique Rajewicz? Mire, dejemos hasta aquí este elemento para no agregarle más pelos a la sopa. ¿No me va a contestar la pregunta? Ya se la contesté. ¿Cree que sí? Bueno, hay maneras de contestar. Usted pregunta y uno trata de contestar. Senador, probablemente para mucha gente que nos está viendo sea difícil entender el argumento, más allá de esta explicación política. ¿No debería primar la capacidad de la persona y no debería estar la capacidad para votar a favor de una buena persona, más allá de los costos políticos que eso pueda traer? Mire,
Como le he dicho, hay dos factores que yo he tenido a la vista, no uno solo. No solamente el ser un voto dirimente en una cuestión política, sino que no me parece prudente respecto del Contralor o del Fiscal Nacional o de cualquier autoridad de esta envergadura que, producto de una falta de negociación, una falta de conversación, una falta de entendimiento entre los dos poderes que tienen que producir su nombramiento, que salga elegido con un pingo de voto. Eso me parece que no le da una fuerza ni una legitimidad suficiente. Y se convierte además en un contralor político de la mayoría de turno. No nos olvidemos que además este contralor va a durar 3 gobiernos, el que sigue y el que viene después del que sigue. Entonces no es prudente para un país tener un contralor de una mayoría política, porque así se había leído siempre. En ese sentido, tal cual se dieron las cosas, a pesar de que pueda no ser justo ni exacto, el proceso desde un punto de vista público y también desde el punto de vista de la oposición había cambiado de naturaleza, había cambiado las circunstancias. Y en ese sentido, mi sentimiento inicial favorable me llevó a un análisis distinto, que puede que mucha gente no lo entienda, pero uno tiene que tener en esto coherencia también con los equipos políticos con los que trabaja, no es una pura decisión personal. En otras materias, yo he tomado decisiones que son distintas a las del resto de mi sector político. Lo he hecho y lo voy a seguir haciendo cada vez que estime conveniente o razonable o justificado. Pero tengo que tener también prudencia en el ejercicio de ese derecho, porque aquí no hay orden de partido, ni menos de bancada, y lo dice un presidente de partido. Yo no le daré nunca una orden de partido a nadie, ni aceptaré nunca una orden de partido. Pero también hay responsabilidades políticas inherentes a un cargo que también las tengo que tener en consideración al momento de decidir. Senador, el senador Pizarro, después de esta votación, ha dicho que había un acuerdo y que usted tenía un acuerdo para votar a favor de Rajevich. ¿Eso es efectivo? No, absolutamente. Nunca he comprometido mi voto, ni menos en un acuerdo político, no. Yo he manifestado que me parece un buen candidato. Lo que he dicho aquí, mi sentimiento inicial siempre ha sido favorable, porque conozco mucho a la persona y su trayectoria profesional. Pero compromiso no lo he tenido y he sentido esta libertad para tomar la decisión y repito, muy difícilmente. Para mí sigue siendo muy doloroso lo que ha ocurrido. Pero bueno, es la política y uno tiene que asumir no solamente la parte grata, sino que también la otra. Muchas veces uno tiene que tomar decisiones que son impopulares, pero si no la hace en el ejercicio de su convicción, por coherencia política, es el camino que tiene que seguir. Yo no puedo actuar de otra manera. Yo trato de ser coherente y directo y a veces tener que tomar decisiones como esta, que no sigue mi instinto o mi reacción natural de darle el apoyo a una persona, porque se da en un entorno, en una circunstancia, en un momento que no lo hacía aconsejable. Senador, usted le avisó al ministro Burgos que no iba a votar a favor de Rajevich porque aparentemente él había sacado las cuentas y contaba con su voto, que era el decisivo para llegar a la mayoría que necesitaba. Sí, le había avisado oportunamente. ¿Le avisó hoy día o le había avisado antes ya? No, hace unos días. En la votación o en la decisión que estamos esperando de la presidenta Bachelet sobre el fiscal nacional, ¿usted va a aplicar la misma lógica? Vale decir, si dentro de la oposición o dentro de su partido hay un rechazo al nombre, ¿usted también se va a sumar ese rechazo? Mire, lo que pasa es que aquí se ha producido precisamente un proceso distinto, que es el que yo pido también para los nombramientos de Contralor y todos los que tiene que proponer la presidenta, pero particularmente en esto que son autoridades únicas, porque cuando uno nombra a un miembro de la Corte Suprema, un cuerpo colegiado, o un miembro del Consejo del Banco Central, otro cuerpo colegiado, hay más flexibilidad. Pero cuando nombramos a una autoridad, al Contralor o al Fiscal Nacional, este proceso es muy necesario. Y se ha producido en el caso del Fiscal Nacional. Las autoridades de gobierno han conversado con los distintos sectores políticos y nosotros le hemos hecho un análisis de las distintas opciones, manifestando nuestras inclinaciones por uno, más que por otro, por algunas razones, por sus fortalezas, por sus historias personales o por lo que creemos que va a ser mejor para el Ministerio Público. Entonces, yo no creo que en esa situación vaya a haber una sorpresa. Nosotros le hemos dado, en este caso, la opinión de nuestro sector político como una sola unidad.
Ese problema, por lo tanto, no se va a repetir en el caso del Contralor, que se produjo porque hubo un divorcio en las conversaciones entre el gobierno y el Senado, no solamente la oposición. Por eso hay que esperar que para el próximo nombre que proponga el gobierno para Contralor se siga el mismo camino que se ha seguido para Fiscal Nacional. Por lo tanto, senador, entiendo que hay un acuerdo entre gobierno y oposición sobre un nombre para Fiscal Nacional. No es lo que he dicho. Yo lo que he dicho es que nosotros, la bancada de la UDI, le ha planteado al gobierno su análisis de los candidatos, de la quina, y con algunas preferencias por sobre otras. Pero eso lo ha hecho también con todos los otros comités. Yo no sé lo que han opinado todos los otros comités, lo sabe el gobierno. Entonces el gobierno, cuando tome una decisión, si supongamos que todos los comités se han inclinado por 2 o 3 nombres y la presidenta propone alguno de los que nadie se ha inclinado, no sería extraño un rechazo. Pero si se apoya a alguno de los nombres que todos los comités han planteado, me imagino que tendrá más seguridad de su aprobación. En ese sentido, ahí no se le puede encajonar a la presidenta, se le tiene que dar una cierta libertad para que ella opine y resuelva, pero conociendo el parecer de los comités que ella sabrá leer e interpretar. Y yo no lo puedo hacer porque no tengo la información de los demás comités. ¿Y la UDI, senador, le ha dado su apoyo a un nombre o a más de un nombre en esta información hacia la presidenta? Como le he mencionado, nosotros hemos hecho un análisis de preferencia en donde hay un par de nombres que han tenido una mayor preferencia que los demás. Pero, repito, sin ponerle la pistola al pecho al gobierno. Senador Hernán Larraín, gracias por haber conversado esta noche con CNN Prime. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, Daniel.